Hoy día, 1 de marzo del 2016, buenas tardes, señoras, señores y jóvenes, hombres y mujeres. Hace 10 días que no he tenido internet y al igual que otras veces anteriores en donde se afirma por Movistar que va a venir un técnico para reponerme el internet y el técnico no viene. Telefónica del Perú o Movistar, que se creó con el apoyo del delincuente expresidente del Perú, Alberto Fujimori, es la empresa que no puede ser peor en los servicios de telefonía fija, de cable y de internet que presta. Y yo lo veo con la inmensa cantidad de usuarios que presentan sus quejas, ya sea en la avenida Sucre o en la avenida Bolivia, en el sentido que sus problemas de telefonía fija, de cable o de internet no son resueltos o tardan mucho en venir los técnicos. Esta es una burla. Y al no venir el técnico, pese a los reiterados pedidos que he formulado a Movistar, he tenido que pagar a alguien para que me reponga el internet. Por ello, recién sale mi programa jurídico Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo, en YouTube, para expresarles que la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, número 002-2016 JEE-LC1, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 25 de febrero del 2016, que admite a trámite la solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos para la presidencia y vicepresidencia de la República del partido político Todos por el Perú de Julio Armando Guzmán Cáceres, por un lado, es contraria al texto expreso y claro del artículo 19 de la Ley de Organizaciones Políticas número 28.094, que ordena que una vez que se haya hecho la convocatoria para las elecciones de la presidencia del Perú y congresistas, el estatuto y el reglamento electoral de la agrupación política no pueden modificarse. El texto de este artículo 19 es el siguiente: democracia interna. La elección de autoridades y candidatos de los partidos políticos y movimientos de alcance regional o departamental debe regirse por las normas de democracia interna establecidos en la presente ley, el estatuto y el reglamento electoral de la agrupación política, el cual no puede ser modificado una vez que el proceso ha sido convocado. La convocatoria de elecciones generales para el 10 de abril del 2016 fue realizada según el Decreto Supremo número 080-2015-PCM, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 14 de noviembre de 2015. Aquí lo tienen. Mire, ahí está. Ahí dice bien claro: convocas elecciones generales, ¿no?, etcétera. Por lo tanto, habiendo la agrupación política Todos por el Perú de Julio Armando Guzmán Cáceres presentado 3 de sus solicitudes después del 14 de noviembre del 2015 ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, por lo cual esta dirección declaró improcedentes las 3 solicitudes de modificaciones de partida electrónica mediante su resolución número 017-2016-DNROP/JN, ya que la primera de inscripción del nuevo estatuto de la organización política Todos por el Perú la presentó el 18 de diciembre del 2015, o sea, un mes, 4 días más, y la segunda de inscripción de nuevos miembros del Tribunal Nacional Electoral de la organización política Todos por el Perú y la tercera de inscripción de nuevos miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la organización política Todos por el Perú de Julio Guzmán, además fueron presentadas ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas el 22 de diciembre del 2015. O sea, las 3 solicitudes se presentaron vencido el plazo del día de la convocatoria de elecciones generales, que es el 14 de noviembre del 2015. Las 3 solicitudes de modificación de partida electrónica presentadas por el partido político Todos por el Perú. La primera solicitud de inscripción del nuevo estatuto de la organización política Todos por el Perú se formuló por Todos por el Perú
por cuanto que había incurrido en varias infracciones en la Asamblea General del 10 de octubre del 2015, en que se aprobó el nuevo estatuto respecto a la modificación del estatuto que había sido aprobado por la Asamblea General del 10 de octubre del 2015, pero en donde no se acreditó que la Asamblea General del 10 de octubre del 2015 fue convocada con la anticipación de 15 días de acuerdo con el artículo 85 del anterior estatuto del partido Todos por el Perú. Además, el partido Todos por el Perú no notificó a todos los llamados a participar en dicha asamblea del 10 de octubre del 2015 de conformidad con el artículo 28 de su estatuto, y además se comprobó por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas que se cometieron varias infracciones de los artículos 28, 87 y 89 conforme al anterior estatuto del partido Todos por el Perú de Julio Guzmán Cáceres. La segunda solicitud de inscripción de nuevos miembros del Tribunal Nacional Electoral de la organización política Todos por el Perú y la tercera solicitud de inscripción de nuevos miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la organización política Todos por el Perú de Julio Guzmán Cáceres se realizaron en base al nuevo estatuto, cuestionado por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, en base a lo anteriormente expuesto, y se presentaron estas dos últimas solicitudes ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas el 22 de diciembre del 2015. De otro lado, la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, número 002-2016-JEE-LC1, también contraviene la resolución número 093-2016-JNE, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 17 de febrero del 2016, que declaró infundados los recursos de apelación interpuestos por el partido político Todos por el Perú y en consecuencia confirmó la resolución de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas número 017-2016-DNROP/JNE del 28 de enero del 2016, que declaró improcedentes las solicitudes de modificación de estatuto, inscripción del nuevo electoral, nuevo tribunal electoral y del nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Teniendo en cuenta estos hechos y aplicando también el artículo 19 de la Ley de Organizaciones Políticas número 28.094 y precedentes jurisprudenciales del Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones, en su resolución número 093-2016-JNE, publicada en el Peruano el 17 de febrero del 2016, en cuanto a la calificación realizada por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, en sus puntos 28, 29, 30 y 31, declaró lo siguiente. 28. En efecto, cabe recordar que este colegiado, en la resolución número 1020-2013-JN del 12 de noviembre del 2013, señaló lo siguiente. Punto 3. Adviértase que si bien se indica que la inscripción de las modificaciones de los personeros o de otros elementos que comprende la partida electrónica de inscripción de la organización política se produce en mérito de la copia certificada del acta en la que conste el acuerdo de modificación, el propio artículo 4 de la Ley de Partidos Políticos, en aras de cumplir con lo señalado en el artículo 35 de la Constitución Política del Perú, hace alusión a dos elementos de singular importancia: órgano partidario competente y acuerdo válidamente adoptado. 5. Conforme puede advertirse, el reglamento es manifiesto al señalar expresamente que la presentación y consecuentemente la calificación de la solicitud de modificación debe tomar en consideración el artículo primero del citado reglamento, así como el artículo 19 de la Ley de Partidos Políticos, que se refiere al cumplimiento de las normas sobre democracia interna, es decir, el respeto a los derechos de los afiliados y al principio de legalidad, lo que comprende las normas estatutarias y reglamentarias. Mientras que el artículo 19 de la Ley de Partidos Políticos señala que la elección de autoridades y candidatos de los partidos políticos y movimientos de alcance regional o departamental debe regirse por las normas de democracia interna establecidas en la presente ley, el estatuto y el reglamento electoral de la agrupación política, el cual no puede ser modificado
una vez que el proceso ha sido convocado. Énfasis agregado, dice acá. 7. Atendiendo a lo dispuesto en las normas constitucionales, legales y reglamentarias citadas en los considerandos anteriores, para este Supremo Tribunal Electoral resultaba no solo previsible, sino también claro y perfectamente legítimo que el ROP, Registro de Organizaciones Políticas, se encontraba en la posibilidad y deber de requerir información complementaria a la organización política a efectos de que el Jurado Nacional de Elecciones, en su condición de organismo constitucional autónomo, cumpla con su deber fundamental: velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas. Efectivamente, la ley de partidos políticos antes citada indica expresamente que la modificación de los representantes legales, personeros y en general de cualquier elemento de la partida electrónica o información correspondiente a una organización política inscrita en el ROP procederá siempre que el acuerdo haya sido válidamente adoptado, lo que implica que, además, el acuerdo haya sido emitido por el órgano competente de la organización política. Es decir, para que el ROP, el Registro de Organizaciones Políticas, admita una solicitud de inscripción de modificaciones a la partida electrónica de una organización política, deberá verificar la concurrencia de ambos de los elementos mencionados. 8. Por tales motivos, este Supremo Tribunal Electoral concluye que al establecer tanto la ley de partidos políticos como el TUPA, la expresión acuerdo válidamente adoptado, se otorga al ROP la competencia para que le requiera a la organización política solicitante documentos complementarios que permitan verificar ello, por lo que dicho requerimiento resulta previsible a aquella organización política que pretende la modificación de su partida electrónica o el reemplazo de sus personeros representantes o cargos directivos. 29. Asimismo, en similares términos, este colegiado en la resolución número 353-2015-JN del 9 de diciembre del 2015 estableció lo siguiente. 4. Conforme puede advertirse el reglamento, señala expresamente que la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas califica la solicitud de modificación de partida electrónica dentro de los 10 días hábiles de recibida. De igual forma, se indica que dicha dependencia notificará a la organización política las omisiones o los errores advertidos para que sean subsanados en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación. Y en caso de que la organización no presente escrito de subsanación o lo presente en forma extemporánea, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas declarará la improcedencia del pedido. 5. Atendiendo a lo dispuesto en las normas constitucionales, legales y reglamentarias citadas para este Supremo Tribunal Electoral, no solo resulta previsible, sino también claro y perfectamente legítimo que la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas se encuentre en la posibilidad y deber de requerir información complementaria a la organización política a efectos de que el Jurado Nacional de Elecciones, en su condición de organismo constitucional autónomo, cumpla con su deber fundamental: velar por el acatamiento de las normas sobre organizaciones políticas. Sexto, efectivamente, la ley de partidos políticos indica expresamente que la modificación de los representantes legales, personeros y en general de cualquier elemento de la partida electrónica o información correspondiente a una organización política inscrita en el registro de organizaciones políticas procederá siempre que el acuerdo haya sido válidamente adoptado, lo que implica, además, que haya sido emitido por el órgano competente de la agrupación política. Es decir, para que la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas admita una solicitud de inscripción de modificaciones a la partida electrónica de una organización política, deberá verificar la concurrencia de ambos elementos. 30. De esta manera, en base a los criterios jurisprudenciales antes referidos de la lectura del artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas, se observa con relación a la inscripción de las modificaciones de los personeros o de otros elementos que comprende la partida electrónica de inscripción de la organización política, que ésta debe producirse en mérito de la copia certificada del acta en la que conste el acuerdo, lo que implica que la modificación debe responder al cumplimiento de dos requisitos: que haya sido válidamente adoptada
y por el órgano partidario competente. 31. En consecuencia, se advierte que la evaluación que hizo la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas de los actos antecesores de la adecuada convocatoria y del cumplimiento del quórum de la Asamblea General Extraordinaria del 10 de octubre del 2015 eran cuestiones que debían realizarse a fin de determinar la validez de los acuerdos tomados como consecuencia de ello. Por lo tanto, el Jurado Nacional de Elecciones, mediante resolución número 093-2016-JNE, declaró infundados los recursos de apelación interpuestos por el partido político Todos por el Perú de Julio Armando Guzmán Cáceres y en consecuencia confirmó la resolución de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas número 017-2016-DNROP/JNE del 28 de enero del 2016 que declaró improcedentes las solicitudes de modificaciones de estatuto, inscripción del nuevo Tribunal Nacional Electoral e inscripción del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del partido político Todos por el Perú de Julio Armando Guzmán Cáceres. Por lo tanto, la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, número 002-2016-JEE-SLC1-JNE, publicada el 25 de febrero del 2016 en el Diario Oficial del Peruano, el juez Manuel Iván Miranda Alcántara, por su resolución contra el texto expreso y claro del artículo 19 de la ley 28.094 de partidos políticos, debe ser procesado y sentenciado por delito de prevaricato, cuyo texto es el siguiente: el juez o el fiscal que dicta resolución o emite dictamen manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Lamentablemente, en esta situación que hay periodismo amarillo, o de lo peor, o ignorante en materia jurídica, por lo cual ya hay un video que he visto en YouTube sobre el periodista Juan Carlos Tafur, director del diario Exitosa de la familia Capuñal del partido Solidaridad Nacional, cuyo líder es Óscar Luis Castañeda Locio, que es tremendamente cuestionado por el caso Comunicore y por haber recibido también un segundo emolumento, sueldos del gobierno regional Lima. Increíble. En este video, es decir, se hace con una tremenda ignorancia, donde se ha puesto como título: Tafur hace demoledora crítica al Jurado Nacional de Elecciones. Creo que este titular lo ha hecho un periodista franelero, porque de estos hay un montón. Lamentablemente, a este desconocimiento jurídico de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, que invalida la inscripción como candidato de Julio Armando Guzmán Cáceres, se han unido dos buenos periodistas como Claudia Cisneros Méndez y Gustavo Gorriti. Qué lamentable es esto, pero no hay nada que hacer. Pero ellos también provocan que haya una parte de la ciudadanía que por ignorancia, ¿no?, se dejan llevar, no por sus comentarios, que en este caso son totalmente desconocedores del artículo 19 de la ley de partidos políticos, en su artículo, ¿no?, más importante, que establece que sí, las solicitudes para modificar la partida electrónica, acuérdense que en los registros públicos hay una partida electrónica para las asociaciones civiles, y si por ejemplo 5 de ustedes no están en el libro padrón y se han incluido, ¿no?, pues y la asamblea que se hace fuera del plazo que le han dado, pues ni hablar. Los registros públicos, la SUNAR, simplemente el registrador lo invalida. Entonces, el recurso de nulidad sobre la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, número 002-2016-JEE-LC1-JNE, publicada el 25 de febrero del 2016 en el Peruano, conforme al artículo 367 de la Ley Orgánica de Elecciones, es procedente. Dice: los recursos de nulidad
solo pueden ser interpuestos por los personeros legales de los partidos, alianzas de partidos, agrupaciones o listas independientes y se presentan al Jurado Nacional de Elecciones en el plazo de 3 días contados del día siguiente de la proclamación de los resultados o de la publicación de la resolución que origina el recurso. Por lo tanto, este recurso de nulidad o estos recursos de nulidad que espero que se han debido presentar, lamentablemente he tenido esta empresa de lo peor, que en el año 2014 y 2015 los días viernes justo me quitaba el internet y yo no podía llevar efecto a mi programa. Entonces, estos recursos de nulidad deben ser declarados fundados por el Jurado Nacional de Elecciones teniendo en cuenta las siguientes normas de la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, como el artículo 1 en romano, numeral 2 del título preliminar de esta ley, artículo 4, numeral romano, numerales 1, 1.1 y 1.15, artículo 6 en romano, numeral 1, artículos 1.3, numerales 2 y 4, artículo 5, numerales 5.1 y 5.3 y artículo 10, numeral 1, título preliminar, artículo 1, ámbito de aplicación de la ley. La presente ley será de aplicación para todas las entidades de la administración pública. Para los fines de la presente ley se entenderá por entidad o entidades de la administración pública, numeral 2, el poder legislativo, el jurado, lógicamente, el poder ejecutivo. Acá también voy a señalarle porque hay lo siguiente. A ver, el artículo 6, los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, como es el caso del Jurado Nacional de Elecciones. Es el punto 6 particularmente de este artículo 1 en romano, numeral 6. Artículo 4 en romano, principio del procedimiento administrativo. 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho administrativo. 1.1. Principio de legalidad. Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas. 1.15. Principio de predictibilidad. La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá. Artículo 6 en romano, precedentes administrativos, numeral 1. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no sea modificada. Tenemos los casos de estos precedentes del Jurado Nacional de Elecciones. Dichos actos serán publicados conforme a las reglas establecidas en la presente norma. Artículo 1. Concepto de acto administrativo. 1.1. Son actos administrativos las declaraciones de las entidades que, en marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Artículo 3. Requisito de validez de los actos administrativos. Son requisitos de validez de los actos administrativos. Numeral 2. Objeto contenido. Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que puedan determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible, física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. 4. Numeral 4. Motivación. El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. Artículo 5. Objeto o contenido del acto administrativo. Numerales 5.1. El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad. Numeral 5.3. No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes, ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía e incluso de la misma autoridad que dicta el acto. Artículo 10. Causales de nulidad. Son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho a los siguientes. 1. La contravención a la Constitución, a las leyes
o a las normas reglamentarias. Yo creo que sinceramente he expuesto de manera jurídica los fundamentos por los cuales se debe declarar fundado el recurso de nulidad. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general. Muchas gracias.